Hola, hola, muy buenos días. Ya estamos aquí, estamos conectándonos, tratando aquí de solucionar algunas cosas. Me da mucho gusto que están con nosotros. Sabemos que Dios ha sido bueno, y si estás de acuerdo que Dios ha sido bueno, entonces solamente tienes que escribirme: Dios ha sido bueno. ¿Sabes? Creemos que a manera de que nosotros confesamos la verdad, Dios está obrando de manera poderosa en nuestras vidas. Solamente cuando tú y yo confesamos la verdad. ¿Sabes? Estamos leyendo el capítulo del libro de Marcos, y estábamos concentrándonos y poniendo toda nuestra atención aquí en lo que es el capítulo 12 y el capítulo 13, donde el Señor nos hablaba sobre la parábola del arrendador, sobre la pregunta sobre el tributo, sobre el gran mandamiento de la ley, que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, y también amar a nuestros prójimos como nos amamos a nosotros mismos. Ahora, estamos esto dentro del capítulo 12. Dentro del capítulo 13 estábamos viendo el anuncio de la destrucción del templo y las cosas que habrían de venir cuando el Señor vuelva. Ok, Marcos es muy explícito en todo lo que habla, en todo lo que escribe en este libro, y queremos ahora meternos en el capítulo 14. Hoy solo vamos a hablar sobre el capítulo 14. Si tienes tu Biblia ahí contigo, para que vayas siguiendo la lectura, lo único que te recuerdo es que yo tengo la lectura de la Nueva Traducción Actual, que pues nos hace un poquito las palabras más entendibles. Esa es la única diferencia, ¿no? Las palabras son un poquito más entendibles y el idioma, pues bueno, es más actual, porque pues bueno, así se llama la Biblia. Pero vamos a ponernos en manos de Dios, en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias, Padre, que tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe, nos dirija, Señor, nos ponga, Señor, en el lugar correcto, Señor. Que nos dirija, Padre, en entendimiento, en amor, en la lectura, Señor, de tu palabra, Señor. Que nosotros podamos encontrar el propósito por el cual tú dejaste esta hermosa, Señor, herencia para nosotros. Te damos toda la gloria y te invitamos, Espíritu Santo, a que nos dirijas y a que permanezcas en este lugar. Toda la gloria y toda la honra para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, pues ya estamos aquí y pues vamos a empezar con la lectura. Recuerda que es Marcos capítulo 14. Esto es Biblia con café. ¡Oh, qué rico! Vamos a ir haciendo unos espacios, porque vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 72. El libro de Marcos en el capítulo 14 es muy amplio, o vaya, muy largo, por así llamarlo. Amén. Entonces vamos a ver Marcos capítulo 14, que la letra dice así: faltaban 2 días para que se celebrara la fiesta de la Pascua. A la fiesta también se le llamaba fiesta de los panes sin levadura. En estos días, los sacerdotes principales y los maestros de la ley buscaban la manera de engañar a Jesús para poder arrestarlo y para poderlo matar. Decían entre ellos: vamos a hacerlo, pero no durante la fiesta, no sea que la gente se alborote y se ponga en contra de nosotros. Jesús estaba en el pueblo de Betania, en la casa de Simón, el que había tenido lepra. Pero mientras Jesús comía, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro. Se acercó a él, rompió el frasco y lo derramó. Derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos que estaban allí se enojaron y le dijeron: ¡qué gran desperdicio tan grande! Ese perfume se hubiera podido vender 300 monedas de plata y con el dinero podríamos haber ayudado a muchos pobres. Y se pusieron a criticar a la mujer, pero Jesús les dijo: déjenla tranquila, ¿por qué la molestan? Ella hizo algo por mí, hizo algo bueno. Cerca de ustedes siempre habrá gente pobre y podrán ayudarla cuando lo deseen, pero pronto yo ya no estaré con ustedes. Esta mujer hizo lo que podía hacer, derramó perfume sobre mi cabeza, sin saber que estaba preparando mi cuerpo para mi entierro. Les aseguro que esto que ella hizo se recordará en todos los lugares donde se anuncien las buenas noticias de Dios. Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, fue a ver a los sacerdotes principales y les prometió ayudarlos para arrestar a Jesús. Ellos se alegraron al oír todo esto y le ofrecieron dinero
y desde ese momento Judas buscaba una buena oportunidad para entregarles a Jesús. En el día de la fiesta de panes sin levadura se sacrificaba el cordero de la Pascua. Ese día los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿dónde quieres que preparemos la cena de la Pascua? Jesús le dijo a dos de ellos: vayan a Jerusalén. Allí verán a un hombre que lleva un jarrón de agua. Síganlo hasta la casa donde entre y díganle al dueño de la casa: el maestro quiere saber dónde está la sala en la que va a comer con sus discípulos en la noche de la Pascua. Él les mostrará una sala grande y arreglada, el piso de arriba. Preparen todo allí. Todos los discípulos fueron a la ciudad y encontraron todo tal y como Jesús les había dicho, y prepararon la cena de la Pascua. Al anochecer, Jesús y los 12 discípulos fueron al salón. Mientras cenaban, Jesús dijo: el que va a entregarme a mis enemigos está aquí, cenando conmigo. Los discípulos se pusieron muy tristes y cada uno le dijo: ¿estarás acusándome a mí? ¿Verdad? Jesús respondió: es uno de ustedes y ahora mismo está mojando su pan en el mismo plato que yo. La Biblia dice claramente que yo, el Hijo del Hombre, tengo que morir. Sin embargo, al que me traiciona va a pasarle algo muy terrible. Más le valdría no haber nacido. Podemos ver cómo la Biblia en el libro de Marcos, hasta el capítulo 21, ¿verdad? Del 1 al 12, Cristo es ungido en Betania. Aquella mujer que lo vio, que lo recibió, en este momento estaba vaciando, estaba poniendo este perfume sobre de él. Lo estaba ungiendo. Y dice la palabra que Jesús mencionó: me está preparando para mi muerte. ¿Sabes? Este perfume viene a representar lo que es la unción, viene a representar lo que es la presencia de Dios sobre la vida de Jesús. Del 12 al 21 vemos lo que es la Pascua. Aquellos sacerdotes, fariseos y los maestros de la ley de ese momento estaban planeando hacer algo en contra de Jesús, pero estaban evitando que la gente se les viniera encima y procuraron que este plan malvado no fuera durante la Pascua, sino que fuera un poquito después, ¿no? Cristo declara que Judas lo iba a traicionar. Vemos que hasta el versículo 21 Jesús le dice a todos sus discípulos que él iba a ser traicionado y que sus discípulos, ¿verdad?, entre los que estaban ahí, uno de ellos era aquel que lo iba a entregar. Qué impresión saber y revelación que tuvo Dios, una palabra de ciencia, una palabra de ciencia al saber que todo esto ya iba a acontecer. Dios ya se lo había mostrado a su propio Hijo. Ahora, vamos a continuar con la lectura del 22 al 42. Mientras estaban comiendo, Jesús tomó un pan y dio gracias a Dios. Luego lo partió y dio a sus discípulos y les dijo: tomen esto, es mi cuerpo. Después tomó una copa llena de vino y dio gracias a Dios. Luego la pasó a los discípulos y todos la bebieron de ella. Jesús les dijo: esto es mi sangre, y con ella Dios hace un trato con todos ustedes. Esta sangre servirá para que muchos puedan ser salvos. Será la última vez que yo beba de este vino con ustedes. Pero cuando estemos juntos otra vez en el reino de Dios, entonces beberemos del vino nuevo. Después cantaron un himno y se fueron al monte de los olivos. Y cuando llegaron, Jesús dijo a sus discípulos: todos ustedes van a perder su confianza en mí, porque dice la Biblia: mataré a mi mejor amigo, así mi pueblo se dispersará. Pero después de que Dios me devuelva la vida, iré a Galilea antes que ustedes. Entonces Pedro le dijo: aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. Jesús le respondió: Pedro, no estés muy seguro de eso. Antes de que el gallo cante 2 veces, tú habrás dicho 3 veces que no me conoces. Pedro insistió: pero aunque tenga que morir, nunca diré que no te conozco. Los demás discípulos decían lo mismo. Jesús y sus discípulos fueron al lugar llamado Getsemaní, y él les dijo: quédense aquí mientras que yo voy a orar.
Jesús invitó a Pedro, a Santiago y a Juan para que lo acompañaran. Empezó a sentirse muy, pero muy triste, y les dijo a los tres: estoy muy triste y siento que me voy a morir. Quédense aquí, no se duerman. Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló y oró a Dios: Padre, Papá, si fuera posible, no me dejes sufrir. Para ti todo es posible. Cómo deseo que me libres de este sufrimiento, pero que no suceda lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Jesús regresó a donde estaban los tres discípulos y los encontró durmiendo. Entonces le dijo a Pedro: Simón, ¿te has quedado dormido? ¿No pudiste quedarte despierto ni una hora? No se duerman, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes quieren hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. Jesús se apartó otra vez y repitió la misma oración. Cuando regresó a donde estaban los tres discípulos, otra vez los encontró dormidos, pues estaban muy cansados. Jesús los despertó, pero ellos no sabían qué decir. Luego fue a orar por tercera vez y cuando volvió, les dijo: ¿siguen descansando y durmiendo? Levántense, ya vienen los hombres malvados para arrestarme a mí, el Hijo del Hombre. Levántense y vengan conmigo, que allí viene el que me va a entregar. Estamos mirando el escenario, ¿verdad? Donde Cristo naturalmente es traicionado. Ahora, del 22 al 31, vemos la institución de la Cena del Señor. Jesús comparte los alimentos con ellos, comparte el vino, comparte el pan y les explica y les da el significado de cada uno de estos elementos. Ahora, del 32 al 42, vemos la agonía de Cristo en el huerto. Podemos ver un Cristo, podemos ver un Jesús que tiene sentimientos, que se entristece, que se deprime en este momento, que se angustia y que también se preocupa por sus discípulos, porque les está diciendo: ¿no se dan cuenta que van a necesitar fuerzas para lo que va a venir? Jesús muestra una preocupación por sus discípulos. Mientras estos estaban durmiendo, mientras estos estaban descansando, Jesús les dice: necesito orar. Se apartaba, oraba, regresaba y estos seguían descansando. Naturalmente, Jesús muestra, ¿verdad?, que en este momento Él tiene un interés profundo por ti, tiene un interés profundo por ti porque tú eres uno de sus seguidores, y cuando tú dejas de permanecer en oración, Él dice: no puedes permanecer sin orar porque la prueba es fuerte y necesitas fortalecerte para permanecer firme. Ok, vamos a continuar con la lectura del 43 al 72. Al 65, perdón. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12 discípulos. Con él venían muchos hombres armados con cuchillos y con palos. Los sacerdotes principales, los maestros de la ley, los líderes, los judíos los habían enviado. Judas ya les había dicho: al que yo bese, ese es Jesús. Arréstenlo, llévenselo bien atado. Judas se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, y lo besó. Los hombres arrestaron a Jesús, pero uno de los que estaban allí sacó su espada y le cortó una oreja al sirviente del jefe de los sacerdotes. Luego Jesús preguntó a la gente: ¿por qué han venido con cuchillos y con palos como si yo fuera un criminal? Todos los días estuve enseñando en el templo y nunca ahí me apresaron. Pero todo esto debe de suceder así para que se cumpla lo que dice la Biblia. En ese momento todos los discípulos abandonaron a Jesús y huyeron. Uno de los que era un joven que estaba cubierto solo con una sábana, cuando los soldados lo apresaron, él dejó tirada la sábana y escapó desnudo. Pedro siguió a Jesús desde lejos y llegó hasta el patio del palacio del jefe de los sacerdotes. Allí se sentó con los guardias junto al fuego para calentarse. Mientras tanto, los que estaban arrestando a Jesús se lo llevaron ante el jefe de los sacerdotes. Ahí estaban reunidos los sacerdotes principales, los líderes judíos y los maestros de la ley. Los sacerdotes principales y todos los miembros de la Junta Suprema buscaban que alguien para acusar a Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no lo encontraban. Muchos vinieron mientras
seco. Muchos vinieron con mentiras en contra de Jesús, pero se contradecían entre ellos. Algunos se pusieron en pie y mintieron, diciendo: nosotros oímos a Jesús decir que Él iba a destruir el templo que nosotros hicimos. Él mismo dijo que en 3 días iba a construir otro templo, sin la ayuda de nadie. Pero si ni en eso se podían poner de acuerdo, porque lo acusaban a Jesús. Entonces el jefe de los sacerdotes se puso de pie y le preguntó a Jesús: ¿Oíste por qué te acusan? ¿Qué puedes decir para defenderte? Pero Jesús no respondió nada, sino que se quedó callado. El jefe de los sacerdotes volvió a preguntarle: ¿tú eres el Mesías, el Hijo de Dios que todos adoran? Jesús les respondió: así es, y ustedes verán cuando yo, el Hijo del Hombre, venga en las nubes del cielo con poder y la autoridad que me da el Dios Todopoderoso. Al escuchar esto, el jefe de los sacerdotes se rasgó la ropa en demostración de su enojo y le dijo: ¿qué les parece? ¿Qué deciden? Dicen que Él es Dios. Dice que Él es Dios. Ya no necesitamos más pruebas. Y todos estuvieron de acuerdo en que Jesús debía de morir. Algunos empezaron a escupir a Jesús en su cara. Le tapaban los ojos, lo golpeaban y le decían: adivina quién te pegó. Luego los soldados del templo se hicieron cargo de Jesús y lo recibieron a bofetadas. Vemos cómo en el capítulo 43, del versículo 43 al versículo 52, Cristo, Jesús, es traicionado y aprensado. Él es capturado como si fuera un criminal, Él es golpeado, Él es azotado. En ese momento dice la palabra que lo ataron y lo cargaron, lo sujetaron como si fuera Él un criminal, el más buscado, ¿verdad? Pero era el más buscado por los sacerdotes de ese tiempo, por los judíos, por los fariseos, por los saduceos, por toda la gente que lo venía persiguiendo desde que Jesús inició su ministerio. Después vemos cómo en el 53 al 65, Jesús ante el sumo sacerdote. Él está reconociendo que Él es Hijo de Dios. Él está confesando que Él sigue siendo el Hijo de Dios y que la circunstancia que está enfrentando en ese momento no lo va a hacer decir lo contrario. Está sufriendo, está siendo lastimado, está queriendo ser avergonzado delante de toda la gente, pero Jesús mantiene su postura como Hijo de Dios y confiesa que Él va a volver de las nubes. Él va a volver y que Él es el Hijo de Dios. No que era, no que fue, sino que Él es el Hijo de Dios. Él es quien confiesa todo esto. Los sacerdotes, al ver la confianza, la convicción del Maestro, la certeza, la fuerza con que habla, dice la palabra que se rasgaron las vestiduras, se pusieron enojados porque Satanás, cuando tú confiesas y mantienes tu postura como Hijo de Dios delante de su presencia, delante de su cara, tú eres verdaderamente fortalecido en Dios. El enemigo, Satanás, se tiene que escapar, se tiene que ir, se molesta, se enoja, se rasga sus vestiduras porque no soporta ver un hombre de fe, una mujer de fe. Tú eres una mujer y un hombre de fe. Bendigo tu vida. Del 66 al 72 dice lo siguiente: aleluya, qué rico está esto. Dice: mientras pasaba todo esto, Pedro estaba en el patio del palacio. De pronto llegó una sirvienta del jefe de los sacerdotes y vio a Pedro calentándose junto al fuego. Lo miró fijamente y le dijo: tú siempre estabas con Jesús, el hombre de Nazaret. Pedro respondió: no es cierto, no sé de qué me hablas. Y se fue a la entrada del patio. En ese momento, el gallo cantó. Y un poco más tarde, la sirvienta volvió a ver a Pedro y le dijo a los que estaban allí: este hombre es uno de los seguidores de Jesús. Pedro volvió a negarlo. Un poco más tarde, uno de los que estaban allí por ahí le dijeron a Pedro: estamos seguros de que tú eres uno de los seguidores de Jesús. Tú también eres de Galilea, de la región de Galilea.
tú también eres de la región de Galilea. Y Pedro les contestó con más fuerza: ya les dije que yo no conozco a este hombre, que Dios me castigue si no estoy diciendo la verdad. En ese momento el gallo cantó por segunda vez, y Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho antes, de que el gallo cante 2 veces, tú ya me habrás negado y dirás que no me conoces. Y Pedro se puso a llorar con mucha tristeza. Estamos en medio del capítulo más difícil de Jesucristo. Estamos en medio de la agonía, estamos en medio desde el momento en que lo ungen, desde el momento en que prepara a esta mujer este perfume y lo pone sobre él, hasta el momento en el que Jesucristo es negado. Ya Cristo ya compartió la Pascua, ya estuvo con ellos, ya lo traicionaron, ya lo apresaron como un criminal. Vemos cómo Jesús también muestra agonía, muestra desesperación, muestra interés por sus discípulos, pero también es apresado, es capturado como un criminal en este mismo momento. Ahora, una vez que Cristo lo capturan, es llevado delante del concilio, es llevado delante de los sacerdotes de la ley. Amén. Y después Cristo niega a Jesús. Pedro, niega a Jesús, niega que lo conoce, niega que él es su discípulo. Entonces cae sobre él una tristeza tan fuerte, como dice aquí en el último texto, dice: y Pedro se puso a llorar con mucha tristeza. ¿Sabes? Cuando tú y yo negamos que somos cristianos, cuando tú y yo negamos que amamos a Jesús, cuando nosotros negamos la fe del Señor, entonces nuestro espíritu se pone triste, nuestro espíritu se contrista y empieza a haber una muerte lenta en nuestro espíritu, una muerte lenta que nos va cansando, que nos va poniendo mal. ¿Sabes por qué? Porque nuestro espíritu le pertenece al Señor, porque tú y yo somos espíritu. Nosotros somos un espíritu que vive en un cuerpo y que tiene un alma. Somos espíritu, y cuando nosotros desfallecemos, nuestro espíritu, ¿verdad?, se pone triste, porque la única manera de comunicarnos nosotros con Dios es por medio de nuestro espíritu. Entonces, si no tenemos el espíritu tranquilo, si no tenemos un espíritu en paz, entonces la comunicación o la conversación que vamos a tener con Dios va a ser compleja. ¿Por qué? Porque va a haber una inquietud en nosotros. Necesitamos por eso entrar, como dice la palabra en el Salmo 150, con alabanza, con júbilo. Tenemos que entrar con agradecimiento, porque de esta manera nuestro espíritu se puede comunicar, ¿verdad?, como si fuera una señal de Wi-Fi con el Señor. Dios bendice tu vida. Abordamos el día de hoy el capítulo número 14 del libro de Marcos, el capítulo, ¿verdad?, de la aprehensión y el maltrato de Jesús. El día de mañana concluiremos con el capítulo 15 y el capítulo 16. Te invito a que el día de mañana nos acompañes con una porción de vino y que nos acompañes con una porción de pan para nosotros conmemorar la cena del Señor. En esta mañana vamos a hacer el desayuno del Señor, vamos a conmemorar y vamos a traer a memoria lo que hizo el Señor por ti y lo que hizo por mí. Yo te invito a que te prepares y que nos pongamos a disposición y en manos del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias porque tú nos has hablado, Señor. Queremos, Señor, hoy salir a este mundo. Queremos salir y confesar quiénes somos delante de los hombres. Queremos confesar que tú mueras en nosotros. Queremos hablarlo, pero lejos de hablarlo, queremos demostrarlo, Señor, con nuestra manera de vivir, de ser, de actuar. Queremos que aquellos que no te conocen, te conozcan por medio de nuestra vida, de nuestro testimonio. Queremos, Padre, agradarte a ti, antes que a los hombres, antes de las tradiciones, antes de las costumbres de este mundo. Queremos únicamente agradarte a ti. Recibe, Señor, en esta mañana una ofrenda. La ofrenda que traemos delante de ti es un corazón, nuestro corazón. Te amamos y caminaremos contigo. Permaneceremos ahí
Gracias por permanecer con nosotros, aunque a veces nosotros, como Pedro, te hemos negado. A veces nosotros hemos sido como Pedro, que hemos callado que te amamos. Y en realidad nos arrepentimos de haber sido así. Te amamos con todo nuestro corazón. Gracias por habitar en nosotros, por permanecer con nosotros, aunque nosotros a veces nos olvidamos de ti. Por las preocupaciones, por el trabajo, por la ansiedad, por los hijos, esposos, familia, etc. Queremos, Señor, entregarte en esta mañana la mejor ofrenda, la ofrenda que viene de nuestro corazón. Queremos entregarte nuestro corazón y queremos invitarte a que habites en nuestro corazón y que seas nuestro Señor y nuestro Salvador. Todas las cosas de antes quedaron atrás. Ahora, Señor, en ti son hechas nuevas y te amamos por todo lo bueno que eres, por lo que has hecho por nosotros, por lo que hiciste hace 2000 años por nosotros. Te amamos, Jesús, y te damos toda la gloria y te damos toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchísimas gracias por conectarte. Mi nombre es Isaac Valdés. Estoy muy contento de que estés con nosotros. Un saludo a todos los que se están conectando, a los que siguen las transmisiones de cada mañana. Creemos que Dios tiene algo poderoso para tu vida. No desaprovechamos nuestros días, sino los iniciamos de una manera poderosa, en compañía de nuestro Señor, en compañía de Todopoderoso. Y a donde quiera que nosotros vamos, su Santo Espíritu nos acompaña. Su Santo Espíritu nos lleva con Él. Y nosotros vamos con Él. Dios bendice tu vida. Mi nombre es Isaac Valdés. Esto es Biblia con Café. Gracias a todos. Un saludo para Herminia, un saludo para Pastora Maite. Gracias, un saludo para Patti también. Estoy viendo que también aquí se desconectaron. Luis, también un saludo para ti. Serafín, ¿verdad? Dios bendice sus vidas. Estrella también la veo conectada. Dios bendice sus vidas. Que cada uno de ustedes se sienta respaldado, cobijado, se sienta acompañado por Dios. En cada uno de estos días, en cada uno de sus momentos, creo que Dios seguirá mostrando su amor por ustedes, seguirá mostrando su favor. Amén. Y bueno, pues eso es todo. Mi nombre es Isaac Valdés y esto es Biblia con Café de Ministerios Kairos. Dios les bendice. Nos vemos pronto. Estaremos conectándonos el día de mañana a las 7. No olvides, por favor, tu porción de vino y tu porción de pan. Solo una porción. No se vayan a traer toda la botella y toda la bolsa del pan. Por favor. Dios les bendice. Bonito día.